hacer un repaso de lo que son los números reales. Vamos a platicar un poquito sobre qué función tienen estos, cómo interpretarlos y qué ramificaciones tienen dentro de los números. Por ejemplo, aquí podemos ver que la familia de los números racionales son todos aquellos que tienen una razón. La razón siempre es una denominación de división, es un numerador sobre un denominador. Por ejemplo, aquí podemos ver ejemplos de lo que son números racionales. Si nosotros hacemos la división de 1 partido entre 2, o decir 1/2, pues entendemos que son 0.5. Lo mismo si hacemos con un número de 3 entre 7, si lo evaluamos en nuestra calculadora, podemos determinar que, por ejemplo, 3 partido sobre 7 equivale a 0.428571. Sin embargo, ese número se repite. Cuando hay una sucesión de repetición de números, se le llama número periódico y por lo tanto su denominación en número decimal se le pone con una línea en la parte de arriba. Son ejemplos de números racionales porque tienen cierta razón, es decir, cierta lógica. Este caso es un número entero, es un número 46, también es un número racional, igual que los demás. Dentro de esta familia de los números racionales, podemos entender que existen los enteros y los números naturales. Los enteros incluyen todos aquellos que van desde la parte negativa hasta la parte positiva, es decir, involucran a los positivos y negativos, pero estrictamente enteros. ¿Okay? Y la parte de los números naturales incluyen únicamente los positivos sin incluir el cero. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todos los números naturales incluyen a partir del 1 hasta el infinito, conocemos que no hay número final, y los enteros incluyen tanto negativos como positivos. De esta forma podemos entender que esta familia pertenece a los racionales de la familia de los números reales. Ahora, ¿qué sucede con los números irracionales? Bueno, como su nombre lo indica, tienen cierto grado de irracionalidad, es decir, podemos entender que de pronto no son muy fáciles de entender, o podríamos decir son aquellos números raritos como el número pi, el número phi, que son números que no tienen finales. Es decir, su sucesión después de dividirse no tiene repetición, no lo podemos incluir como un número periódico y no tiene una razón de secuencia lógica. Eso significa que sus números no sabemos cuál número continúa. Podemos decir por lo tanto, que el número de pi, por ejemplo, es un número que no tiene final. Podemos llegar a 1000 cifras, 2000 cifras, 3000 cifras después del punto decimal y continúa. Bueno, a ese tipo de número se le llama número irracional. Y tenemos ejemplos de valores numéricos en los cuales estos ejemplos nos están ilustrando que son números que no se repiten. Por ejemplo, si tú haces en tu calculadora la raíz de 3, nos da un valor de 1.73, 20, 50, 808, la calculadora lo redondeó, pero probablemente en tu calculadora te vas a dar cuenta que aquí hay una sucesión de números, es decir, este número no se repite. No podemos ponerle un número periódico porque no hay una repetición de valores. Por lo tanto, este número entraría dentro de la familia de los números irracionales. Así que como tema inicial, los números reales generalizan todos aquellos valores que incluyen los racionales y los irracionales. A grosso modo, los racionales se dividen en estos dos que están incluidos dentro de la misma familia, y los irracionales son estrictamente a números que no tienen final o repetición. Bien, ahora vamos a platicar un poco sobre las propiedades de los números reales. Tenemos tres propiedades que son muy utilizadas en matemáticas, sobre todo en los cálculos. Por ejemplo, la regla conmutativa me dice que si yo tengo dos factores y se están sumando, ellos se pueden, no importa el orden en el que los sumemos. Por ejemplo, aquí podemos poner como ejemplo 3 más 7, en el que el 3 representa A y el 7 representa B, y es lo mismo que decir 7 más 3. ¿Ok? Entonces, cuando se están sumando, la propiedad conmutativa me dice que no importa el orden de los factores, siempre y cuando se respete su signo. Lo mismo aplica para multiplicación. Recordemos que en matemáticas el punto central
representa una multiplicación a la cual llamamos producto. Ya no utilizamos el porque estamos hablando del tema de álgebra. Entonces, si tengo una multiplicación de dos factores, es lo mismo que invertir esos factores y su multiplicación va a ser el mismo resultado. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo, decir 3 por 7 es lo mismo que decir 7 por 3. ¿Ok? Básicamente esa es la regla conmutativa. La regla asociativa. Como su nombre lo indica, vamos a asociar factores. Pero ojo, la asociativa únicamente funciona para aquellos términos que se estén sumando, porque si nos damos cuenta, estamos involucrando paréntesis. Entonces es muy importante que verifiquemos el signo que esté fuera del paréntesis y también ver que nos estén multiplicando. ¿Okay? En este caso, tener estas tres constantes representa lo mismo que si los invierto, es decir, que la A esté fuera del paréntesis y la C también. Y un ejemplo lo podemos utilizar con los mismos términos que tengo acá, tener 3 más 7 más 2, por ejemplo, pues es igual a tener 3 más 7 más 2. Si observamos en la operación, la regla asociativa me dice que puedo asociar los valores respetando el signo correspondiente a cada uno y la suma se efectúa y el resultado es el mismo. Muy bien, la asociativa tiene esa característica. Y una muy utilizada es la distributiva también. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la distributiva? Bueno, como su nombre lo indica, vamos a distribuir, así como en este caso vamos a asociar, vamos a distribuir, pero ahora en este caso sí es una multiplicación. ¿Cómo sabemos que es una multiplicación? Porque si te fijas, aquí ya no hay un signo ni de más ni de menos que separe este término de lo que está en el paréntesis. No es como acá. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que vamos a distribuir de tal forma, inclusive puedes ocupar las flechas para indicar que vas a hacer una multiplicación de este factor por todo lo que está dentro del paréntesis. Aquí, a diferencia del anterior, sí tenemos que poner más atención en el signo negativo, porque recordemos que la ley de los signos se va a aplicar cuando hacemos producto. Entonces, si yo multiplico esta operación, A por B me generó A por B, más es este signo de más, A por C me genera A por C. Ya en su multiplicación de producto. ¿Cómo quedaría la situación? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar los mismos factores. Tengo 3 que multiplique a 7 más 2. ¿Ok? Esta representación es como si lo tuviera de este lado. Entonces, al decir A por B, pues entonces multiplico 3 por 7 y 3 por 2. ¿Ok? Si lo acomodo de esta forma, pues entonces entendería que es 3 por 7 más 3 por 2. Y como aquí estamos hablando de aritmética pura y son todos los valores los conocemos, pues son constantes, efectuamos la multiplicación. 3 por 7 son 21, más 3 por 2 son 6. Es decir, 27. Así que la respuesta para este caso sería 27. Pero lo que queremos recalcar es la regla distributiva. ¿Cuándo va a aplicar la distributiva? Cuando estemos multiplicando un factor con paréntesis. Para este caso es la misma situación. Este B multiplica a esta A y esta C también. Pero si te fijas es la misma situación, quedó exactamente igual, porque en nuestros resultados tenemos que respetar un poquito el orden alfabético. Así que en este caso, como está hablando de variables, se acomoda primero A por B. Pero eso no significa que estuviera mal que tú hubieras puesto B por A y hubieras puesto BA. Y C por A, CA. Estas dos formas hubiera sido correcto. Y la representación numérica sería como en este caso.